Jóvenes, buenas tardes. Vamos a estudiar el día de hoy el calor específico y otra propiedad que está muy ligada, que es la capacidad calorífica. En la pantalla estamos viendo la imagen de un paisaje. La radiación solar está llegando al mismo lugar, pero se dan cuenta que el incremento de la temperatura no es el mismo en el agua y en la tierra. Esto sucede porque al suministrar la misma cantidad de calor a dos sustancias diferentes, en este caso sería el agua y la tierra, el aumento de la temperatura no es el mismo debido a la propiedad que se llama capacidad calorífica. Vamos a iniciar el estudio precisamente con la capacidad calorífica. ¿Qué es? ¿Qué es la capacidad calorífica? Tal como lo acabamos de enunciar, cuando se le suministra la misma cantidad de calor a dos sustancias diferentes, el aumento de la temperatura no va a ser el mismo. Observemos un comal, ¿sí? Como donde calentamos las tortillas, y una cubeta que estuviera llena de agua y que colocáramos ambos objetos en un día soleado en un patio. Después de un ratito, algunos minutos, si tocáramos con la mano el comal, estaría muy caliente. Y si tocáramos el agua que estuviera dentro de la cubeta, apenas y se hubiera incrementado su temperatura, probablemente casi nada. ¿Por qué? Porque su capacidad calorífica es distinta. ¿Cómo definimos de manera formal capacidad calorífica? Es la relación existente entre la cantidad de calor que recibe la sustancia y el correspondiente aumento de temperatura. Tiene una fórmula. C, que es capacidad calorífica, es delta Q. Delta es la letra griega que se representa con un triangulito y nos implica el cambio, significa cambio. Entonces es el cambio en la cantidad de calor que recibe la sustancia dividida entre el cambio o el incremento en la temperatura. Entre más alto sea el valor de C, quiere decir que la sustancia requiere más calor para elevar su temperatura. En este caso, el agua tendría un valor más elevado de C, de capacidad calorífica, que el comal. Bien, enseguida vamos a entender qué es el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que necesita 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Aguas con algo que estudiamos en otra ocasión. ¿Recuerdan ustedes la definición de caloría? Caloría es la cantidad de calor que requiere 1 gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado, específicamente de 14.5 a 15.5 grados centígrados. Digamos que caloría es como un caso especial de calor específico, porque caloría es la cantidad de calor que necesita 1 gramo de agua, y calor específico es la cantidad de calor que necesita 1 gramo de cualquier sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Allí tenemos que diferenciar calor específico de caloría. Ahora bien, el calor específico tiene fórmulas. Calor específico es igual a la diferencia de calor, delta Q, entre masa por la diferencia de temperaturas. No es complicada la fórmula, ya saben, al principio se ve complicado, pero después haremos problemas. Vamos a empezar teniendo claro con qué se miden estas unidades. El calor específico de la sustancia se va a medir en calorías sobre gramos por grado centígrado. M va a ser la masa y debe estar dada en gramos. Aquí vamos a hacer una corrección porque la masa debe estar dada en gramos. ¿Ok? Esto debe estar en gramos. Vamos a corregirle. Y vamos a poner que es masa en gramos.
Delta Q es la cantidad de calor y debe estar dada en calorías. Y por último, delta T son las temperaturas que deben estar dadas en grados centígrados. Ya sabemos nosotros convertir, si tenemos grados Fahrenheit, grados Rankine, grados Kelvin, lo tenemos que pasar a grados centígrados. Nota importante, si el problema no nos pide calcular el calor específico, sino lo que nos pide es calcule la cantidad de calor, el despeje va a quedar así. La cantidad de calor es igual a calor específico por masa por diferencia de temperaturas. ¿Por qué? Porque masa y diferencia de temperaturas están dividiendo, pasarían del otro lado multiplicando. Ahora, el cambio en las temperaturas va a estar siempre expresado así. Temperatura final menos temperatura inicial. Delta T, insistimos, es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final va a estar dada en grados centígrados, como lo hemos indicado acá, y la temperatura inicial va a estar dada también en grados centígrados. ¿Cómo interpretar el calor específico para entenderlo bien? O sea, ¿de qué nos están hablando? Vamos a ver la siguiente lámina. ¿Cómo entenderlo? ¿Ok? ¿Cómo entenderlo? Hay una tabla de calores específicos que la vamos a poner aquí. El agua es una caloría sobre gramo por grado centígrado, ¿sí? El hielo es 0.5, vapor 0.48, hierro 0.113, etc. Ok, pero ¿qué significa exactamente esto? Vamos a imaginar que aquí tenemos del lado izquierdo agua, 10 gramos de agua, y del lado derecho tenemos 10 gramos de plata. Al aplicar el mismo calor, la misma cantidad de calor, a dos masas iguales, pero una de agua y otra de plata, la de plata se va a calentar 18 veces más rápido que el agua. ¿De dónde sale este valor 18? Bueno, es sencillo. Observemos el calor específico del agua es 1. El calor específico de la plata es 0.056. Si nosotros dividimos 1 entre 0.056 en la calculadora, esto nos va a dar 17.85, o sea, lo estamos redondeando a 18. Eso significa que la plata se va a calentar 18 veces más rápido que el agua. Su calor específico es menor. En otras palabras, cuando el agua se caliente apenas 10 grados centígrados, la plata se va a calentar 180 grados centígrados. O sea, multiplicamos 10 por 18 y nos va a dar 180 grados centígrados. Eso es entendiendo el concepto de calor específico. Bien, ya que hemos aprendido los conceptos, los fundamentos básicos de calor específico y capacidad calorífica, vamos a resolver 3 problemas. El primero de ellos nos dice qué cantidad de calor en calorías y en BTUs se deben suministrar para que un trozo de hierro de 2 kilogramos eleve su temperatura de 295 grados Kelvin a 266 grados Fahrenheit. Bien, vamos listando los datos. Lo primero que vamos a poner es el calor específico del hierro. Vamos a traer aquí la tabla, ¿sí? Entonces vamos a anotar calor específico del fierro. Calor específico del fierro, y localizamos aquí en la tabla que es 0.113. Anotamos 0.113 y la unidad del calor específico habíamos visto hace un momento que es caloría sobre gramo por grado centígrado. Nos están preguntando cuál es la cantidad de calor. Entonces, cantidad de calor es desconocida. La masa de este trozo de hierro son 2 kilogramos.
Como cada kilogramo tiene 1000 gramos, pues es muy fácil saber que 2 kilogramos son 2000 gramos. Recuerden, masa en kilogramos, temperaturas en grados centígrados. La temperatura inicial, ¿sí?, nos dice que va a elevar su temperatura de 295 grados Kelvin hasta 266 grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura inicial a la que está este trozo de fierro es 295 grados Kelvin. Y la temperatura final a la cual va a llegar es 266 grados Fahrenheit. Primer paso es realizar las conversiones de temperaturas. Eso se vio en un video anterior, entonces aquí asumimos que ya todos somos expertos en conversiones de temperatura, por lo tanto, ustedes aplicando las fórmulas que ya hemos aprendido, van a llegar rápidamente a la conclusión de que 295 grados Kelvin equivale a 22 grados centígrados y 266 grados Fahrenheit equivale a 130 grados centígrados. Insistimos, esto ya es simple aplicación de las fórmulas de los videos, de uno de los videos anteriores en los que se explicaron esos conceptos. Bien, dijimos, cuando nos pregunten qué cantidad de calor, la fórmula va a ser delta Q, cantidad de calor, es igual a calor específico, que multiplica a la masa, que a su vez multiplica a la diferencia de temperaturas. Diferencia de temperatura lo voy a poner aquí abajo con otro color. Delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Nosotros podemos hacer aquí abajo como una nota al margen rápidamente eso. Delta T es igual a temperatura final, es decir, 130 grados centígrados menos 22 grados centígrados. Y delta T equivale a 108. Entonces, la sustitución va a ser un proceso muy sencillo. Vamos a poner aquí cantidad de calor es igual a calor específico 0.113 calorías sobre gramo por grado centígrado, que multiplica a la masa, que en este caso son 2000 gramos, y esto a su vez multiplica a la diferencia de temperaturas, que nosotros ya lo resolvimos aquí en la parte inferior, y la diferencia de temperaturas son 108 grados centígrados. Nosotros resolvemos eso en la calculadora, nada más teniendo en cuenta cómo se van a cancelar las unidades. Grado centígrado arriba se va de vacaciones con grado centígrado abajo, gramos arriba se cancela con gramos abajo y vamos a obtener nuestro resultado final en calorías. Multiplicamos con nuestra calculadora .113 por 2000 por 108 y vamos a obtener 24.408 calorías. Esta es la cantidad de calor que nosotros tenemos que aplicar. ¿Para qué? Para que una barra o un trozo de hierro de 2 kilogramos eleve su temperatura de 22 grados centígrados hasta 130 grados centígrados. El problema dice cuántas calorías, ya lo tenemos, y cuántos BTUs. Nosotros recordamos que un BTU, también lo vimos en un video anterior, un BTU equivale a 252 calorías. Entonces, aplicando lo que se aprendió de los factores de conversión, nosotros escribimos, vamos a utilizar otro color, vamos a utilizar verde, y ponemos 24.408 calorías, abrimos nuestro factor y ponemos calorías abajo, BTU arriba, y decimos un BTU 252 calorías, calorías arriba, calorías abajo. ¿Y cuál es el proceso? Multiplicar 24.408 por 1
entre 252. Recuerden el proceso, se multiplica de manera lineal y se divide entre lo que tenemos abajo y obtenemos como resultado final 96.85 BTU. Esa es la cantidad de calor en el sistema inglés de lo que tenemos que aplicar. El problema 2 nos dice, determina el calor específico de una muestra metálica de 100 gramos que requiere 868 calorías para elevar su temperatura de 50 grados centígrados a 654 grados Rankine. Diga de qué sustancia se trata. Bien, vamos a poner en la parte izquierda rápidamente los datos. Calor específico, en este caso, es desconocido. La masa es una muestra metálica de 100 gramos. Enseguida, la cantidad de calor que se le está aplicando son 868 calorías. Las temperaturas. La temperatura inicial, la que está esta muestra, son 50 grados centígrados. No hay necesidad de convertir nada. Y la temperatura final son 654 grados Rankine, que confiando en que sabemos aplicar eficazmente las fórmulas, equivale a 90 grados centígrados. Vamos a poner aquí temperatura final. Bien, la fórmula, cuando nos piden calor específico es igual a delta Q, el cambio, o bueno, en este caso es la cantidad de calor que se aplicó, dividido entre masa, que multiplica a delta T. Nosotros ya sabemos que delta T, vamos a utilizar nuevamente el azul, delta T, o la diferencia de temperaturas, es temperatura final menos temperatura inicial. En español, esto es 90 grados centígrados menos 50 grados centígrados, nos da, vamos a poner aquí delta T es igual a 40 grados centígrados. Vamos a poner en la parte de sustitución operaciones, utilizamos nuevamente el negro, y el calor específico va a ser igual a 868 calorías divididas entre la masa, que en este caso son 100 gramos, multiplicado por delta T, que nos dio 40 grados centígrados. Continuamos. Voy a poner acá, porque vamos a necesitar la tabla. Calor específico es igual a 868 calorías dividido, al multiplicar 100 gramos por 40 grados centígrados me va a dar 4000 gramo por grado centígrado. Finalmente, al hacer la división en la calculadora, yo obtengo 0.217 caloría dividido entre gramo por grado centígrado. Ya terminé el problema. Este es el calor específico, pero me está preguntando de qué sustancia se trata. Yo me traigo mi tabla de calores específicos y necesito observar qué sustancia tiene un calor específico de 0.217. Observo que 0.217 corresponde al aluminio. Entonces, esta es una muestra metálica de aluminio. El último problema del día de hoy dice, calcula la cantidad de calor en calorías que cede al ambiente una barra de plata de 3 kilogramos al enfriarse de 180 grados centígrados a 68 grados Fahrenheit. Bien, vamos a listar los datos. La masa de esta barra de plata son 3 kilogramos, que inclusive ya con nuestro expertise mentalmente vamos a convertir 3 kilogramos a 3000 gramos. ¿Ok? Ahora, la temperatura inicial
que tiene esta barra son 180 grados centígrados. La temperatura a la que va a llegar son 68 grados Fahrenheit. Confiamos en la eficiente aplicación de las fórmulas y 68 grados Fahrenheit equivale a 20 grados centígrados. Ahora vamos a localizar el calor específico de la plata. Un dato curioso de cultura general: ¿por qué la plata, su símbolo químico es Ag? Porque se deriva del latín argentum. ¿Sí? Bien, es un dato ahí nada más curioso al margen. Entonces vamos a localizar en nuestra tabla de calores específicos. La plata tiene un calor específico de 0.056. Lo vamos a escribir aquí: 0.056 calorías por grado centígrado. Y nos despedimos de nuestra tabla. Bien, nos están preguntando cantidad de calor. Y la fórmula cuando queremos cantidad de calor, ya la sabemos, es cantidad de calor es igual a calor específico por masa por diferencia de temperaturas. Nuevamente vamos a hacer aquí abajo la diferencia de temperaturas, que es temperatura final menos temperatura inicial. Delta T es igual a la temperatura final, en este caso es 20 grados centígrados, menos la temperatura inicial, 180 grados centígrados. Delta T es igual a menos 160 grados centígrados. Aguas con el signo, ¿sí? Va a ser negativo delta T. Vamos a la sustitución y operaciones. La cantidad de calor va a ser igual a la masa. Bueno, el calor específico, vamos a ponerlo en orden, es 0.056 calorías dividido entre gramo por grado centígrado, que multiplica a la masa, que son 3.000 gramos, por delta T, que es menos 160 grados centígrados. Mandamos de vacaciones grado centígrado, gramo, y nuestro resultado va a quedar en calorías, que es lo que nos está pidiendo. Calorías. Continuamos. Delta Q, o en este caso es cantidad de calor, simplemente multiplicamos con nuestra calculadora 0.056 por 3.000 por menos 160 y vamos a obtener menos 26.880 calorías. ¿Qué significa este menos? Sencillo, que está cediendo calor al ambiente, tal como nos está indicando el enunciado, la cantidad de calor que cede al ambiente. Cuando es positivo, es un incremento, está absorbiendo calor, pero en este caso, al enfriarse, está cediendo calor. Es por ello el signo negativo. Hemos terminado.